Bienvenidos. ¿Sabe usted que usted es libre a pesar de lo que usted viva? ¿Usted es libre a pesar de las circunstancias y de las situaciones que podemos considerar, y puede que lo sean, apremiantes para nosotros? ¿Sabe usted que cambiando su manera de pensar, usted puede cambiar sus circunstancias? Bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, de eso el día de hoy. Bienvenidos a Reconectando Almas. Hoy con un programa especial con la escritora colombiana Carolina Rodríguez Amaya, con el tema Entre el cautiverio y mi libertad. Ella es experta en tarot, metafísico, resiliencia y empoderamiento femenino, conferencista y, como ya lo dije, escritora. Bienvenida, Carolina. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias Ariel por la invitación y por este programa tan bonito, que ya he visto varios programas en tu canal y son maravillosos. Qué bueno, me alegro que te gusten, me alegro que te gusten y también vamos a invitar a tu canal, recuérdamelo, porque es importante que la gente vea desde diferentes perspectivas, aunque sea lo mismo, el mismo tema quizás, pero que lo vea desde diferentes perspectivas, porque a todos nos llega la información y nos ilumina el corazón, no necesariamente de la misma manera, ¿no es cierto? No, diferente pero parecidos. La verdad que De sí, la acuerdo. verdad que sí. Bueno, Bueno, mi cuéntanos un canal poquito. Carolina Rodríguez Amaya, por si acaso, gracias. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, has hecho dos libros, Diario de mi cautiverio y el otro se llama Resiliencia. Bueno, en realidad has hecho más de dos, pero vamos a dejarlo por allí por ahora. Hay un libro también que estamos trabajando que se llama Relatos del Ser, herramientas para una nueva conciencia, que ha sido inspirado por nuestra astro coach, la señora Francisca Olmedo. Cuéntanos también de eso y nos devolvemos para que nos cuentes de los tuyos también. Bueno, qué lindo porque creo que en esta era de Acuaria el trabajo en comunidad es muy importante y bueno, somos 20 escritores, entre esos pues se encuentra aquí a Ariel, estoy yo y bueno, otros 18 escritores, la líder, la que nos convocó pues Francisca Olmedo y pues son relatos desde diferentes puntos de vista de ese proceso de transformación, de evolución espiritual y lo más bonito, pues, es que no solamente es un testimonio, sino que también hay un mensaje para el corazón de cada una de las personas que lea este libro. Estamos trabajando muy bonito en equipo y juntando perspectivas, siempre enfocados como a eso, a crecer en conciencia y en evolución, en crecimiento personal. Es un libro que se llama Relatos del Ser y pronto, bueno, pronto estaremos avisando ya cuando esté el lanzamiento de este libro, que espero que sean pocas semanas. Claro que se está gestando en este momento, sin Sí, lugar a sí, dudas. sí. Bueno, cuéntanos un poquito, porque es una mujer muy interesante y se pueden hablar de muchísimos temas con ella, sin duda. Pero me gustaría muchísimo que nos cuentes por qué podemos decir entre el cautiverio y tu libertad. Cuéntanos un poquito de esto, ¿cómo fue? Bueno, en la historia, ahora podemos volver un poquito a la historia porque es toda una aventura y realmente pues digna de traerla otra vez al presente, pero no desde un punto de vista de tragedia, ni de sufrimiento, ni de victimismo, sino de lo que fue una aventura para aprender y traernos algo al presente y que enriquezca nuestra vida. Y quizás por eso es importante tu pregunta del cautiverio. Bueno, no nos podemos quedar encarcelados toda la vida. Muchas veces nos quedamos aprisionados del pasado o aprisionados de pensamientos que no nos convienen. Y yo pregunto muchas veces, si tú eres en este momento prisionero de algo o de alguien, muchas veces estamos diciendo que es que soy prisionera, no puedo emprender algo porque es que no me siento capaz, es una prisión o de alguien, que alguien no te deja o que la vida no te deja y son prisiones mentales que son los peores. Entonces, pues la pregunta es esa, o sea, no solamente el cautiverio o el secuestro, lo que me pasó a mí es físico, sino que tiene que ver también con nuestros pensamientos. Y creo que ese es el ideal, además de cualquier ser humano. Mientras más libertad, pues más felicidad, más alegría, más poder de expansión y más poder de manifestación en el mundo real y en el mundo físico. Ese es el reto de todos nosotros y pues es lo que he compartido a través de mi canal y mis libros
sobre la libertad. Y algo muy interesante que acabas de decir, diste la palabra mágica, manifestación. A veces nos cuesta un poquito entender que nosotros manifestamos, nosotros somos como una computadora. De hecho, yo lo que pienso es que nosotros somos la computadora más sofisticada que pueda haber en algún momento de la historia. Como funciona nuestro organismo, aunque a veces, en algunos casos, las personas, el cuerpo no les funciona, tal vez algo no funciona o lo que sea, pero es la máquina más precisa que tenemos. Y si la sabemos cuidar, pues dura un poquito más, vamos a decirlo así. Pero lo importante en esto es que nosotros tenemos ya dentro de nosotros el software, toda esta programación que tenemos que ver si lo que nos está generando es lo que queremos vivir o no, porque consciente o inconscientemente estamos manifestando aquello que nosotros usamos y tenemos funcionando a manera de programas en nosotros. ¿Cómo lo ves tú, Carolina? Cuéntanos. Uy, pues qué comparación tan bonita y completamente de acuerdo. Es como si nuestro cerebro o nuestra mente, más bien que el cerebro no, fuera esa computadora y nunca revisáramos si tiene basura, cosas que ya no nos sirven, si tiene viruses y está todo ahí revuelto. Y ese es el papel importantísimo que tenemos que tener nosotros para para que nuestra vida fluya en armonía, en alegría y que no haya como bloqueos o autosaboteo o eventos que no van con lo que nosotros deseamos y es muy posible que sea esa basura mental. ¿Y cómo hacemos esa revisión de la basura mental? Pues revisando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras creencias más profundas, que son las más difíciles de descubrir. Muchas veces a primera vista creemos que, ay, sí, yo quiero a mi papá, ay, sí, yo quiero a mi mamá, ay, sí, para mí la familia es perfecta. Y cuando vamos al fondo, 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 a esos pensamientos, detrás de los pensamientos, es que nos damos cuenta que hay bloqueos, quizás un rencor no sanado, quizás un temor, quizás una creencia contraria que concluimos de niños cuando no entendíamos bien las cosas. Y eso es lo que nos va a hacer que nuestra vida, como hablábamos, no tenga la manifestación que deseamos. Y por eso tan importante estar pendientes en conciencia en la revisión de lo que estamos realmente pensando en el fondo, 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 realmente revisar nuestras emociones y revisar los pensamientos cotidianos. La mayoría de veces estamos pensando lo mismo que ayer y lo mismo que antier y lo mismo que hace un mes. El 90% de nuestros pensamientos son repetitivos. Y entonces después pensamos, pero ¿por qué mi vida siempre es igual? Porque siempre me pasa lo mismo. Porque estamos repitiendo esos programas que están en el computador que ni siquiera nos damos cuenta que tienen y la vida se vuelve una rutina que además ni siquiera nos gusta. Yo lo que invito a la gente siempre, mi querida Carolina, es que se detenga cuando empieza a pensar sobre sí mismo. Porque a veces como ese programa ya está corriendo en nuestro sistema, a veces estamos haciendo algo y estamos pensando un pocotón de cosas negativas, recordando que papá decía, que mamá decía, que este decía, que el otro decía, que mi jefe me dijo, que el esto, que... Entonces, todo eso se vuelve la plastilina o plasticina que nosotros estamos armando para que se realice y se forme. Un antídoto que yo le digo a la gente que practique, que lo practico yo, es que inmediatamente detengo los pensamientos negativos y empiezo a dar gracias por las cosas positivas y por las cosas que sí tengo y lo que está funcionando bien y tal. ¿Para qué? Para ir jalando todos estos expertos que nos enseñan de cómo crear diferente las cosas, nos hablan de que nosotros podemos visualizar y jalar lo visualizado para que lo vivamos y lo traemos a nuestro ahora, que yo creo que eso es una tarea que nos toca y nos corresponde absolutamente a todos. Mientras más pronto lo hagamos, muchísimo mejor. Me hablabas de tu cautiverio. Para no enfocarnos en este tema específicamente, que en algún momento quiero que lo hablemos en un programa, ¿qué me dice a mí el diario de mi cautiverio? Uno de los primeros libros, según tengo entendido que hiciste. Cuéntanos, por favor. Bueno, este diario es muy importante
Para mí, porque fue un diario realmente que escribí durante mi secuestro, los 6 meses que estuve secuestrada a diario, escribía en un cuadernito pequeñito con letra miniatura para que no se me acabaran las hojas y fue como una forma muy importante como de liberar todo eso que estaba dentro de mí y pues muy sanador. Para mí la escritura es sanadora, pero pues también es importante porque pues es un registro de lo que viví. Muchas personas se preguntan, pero bueno, ¿cómo pudiste vivir en la selva? ¿Cómo te tratabas con los guerrilleros? ¿Cómo era la convivencia con los otros secuestrados? ¿Qué te daban de comer? Si eras la única mujer, ¿cómo hacían para dormir? Bueno, todas esas cosas cotidianas y también cómo te sentías. Había días que me sentía con mucha esperanza y otros que de pronto entraba, ¿no? Pues la duda que tenemos todos en diferentes situaciones de, uy, ¿qué va a pasar mañana? ¿Será que sí podré salir de esta situación? Y todo eso está registrado en el diario. Lo escribí como lo viví, con mucha conciencia, con la conciencia de saber que no me podía quedar en la tragedia ni en el sufrimiento, sino que tenía que generar algo un poco más elevado para no quedarme ahí atrapada. Y desde esa conciencia, pues este libro, pues es muy bonito porque se vuelve es como una película de aventura, aunque por supuesto en las películas de aventura hay momentos críticos, hay momentos en que te estresas, por supuesto que sí, pero en general, pues es como un libro de aventura. Claro, sin duda. Y una pregunta, imagínate tú lo que pueda ser un diario en una situación en la que uno está viendo cómo subsiste, cómo... Una de las preguntas que yo me haría en una situación así es, ¿habrá mañana? En realidad no. ¿Sabes cómo va el tema? No. Vas en un momento de un día a día. Y hay otro que hiciste y quiero preguntártelo de la siguiente manera. ¿Cómo invita uno a la resiliencia? Cuando mis pensamientos no son quizás tan positivos, pero es que las situaciones que estoy viviendo tampoco lo son. Bueno, esa pregunta es buenísima y no es tan fácil de responder. Es un ejercicio constante y te voy a contar una historia. Y es que cuando nos secuestraron como a los 15 días, después de largas caminatas, de mucho esfuerzo, llegamos como al lugar donde iba a ser el campamento definitivo. Ya llega, pues llegábamos muy cansados y llegamos Perdona, como ¿la a una movilización de donde los tomaron hasta donde los llevaron fue a pie? mucho el carro, pero hubo como 3 días intensos de caminata. Y esos 3 días intensos de caminata, pues fueron de casi que desde las 6 de la mañana hasta la noche caminando todo el día, prácticamente sin comer. Y pues ya al final el cansancio era pues extremo. Llegamos, atravesamos un páramo, que es el páramo de Sumapaz en Colombia. Es una gran extensión de tierra. Páramo es a una altura muy grande, a más de 3.000 metros de altura, entonces hacía mucho frío, mucha neblina, no se podía divisar bien el paisaje, pero además de todo, te podías perder fácilmente porque es una llanura extensísima. Bueno, ese páramo duramos 2 días atravesándolo y cuando empezamos el descenso, pues ahí es donde se avistan los llanos orientales, que es otra gran extensión de tierra muy deshabitada y que colinda con Venezuela, pero pues a kilómetros. Ahí pues no hay casi civilización, muy poquito, campesinos. Y allí es donde llegamos al famoso campamento donde nos tuvieron varios meses secuestrados. Cuando llegamos ahí, yo iba con mi esposo y otro amigo, nos encontramos en el campamento, que era una casuchita de palo y de latas que estaba encerrada en una cerca, después de atravesar un gran cañón con un río caudaloso y frío que nos tocó pasar con muchísimo cuidado, de piedra en piedra, pues llegamos a este campamento y ahí nos encontramos con varios guerrilleros y varios secuestrados que estaban jugando fútbol en un pedacito de tierra plano, porque el resto era todo inclinado. Y cuando llegamos allí, pues nos dieron como la bienvenida. Entonces los guerrilleros se presentaban como bienvenidos, casi ni saludaban y los secuestrados
se presentaban con su nombre y el tiempo que llevaban secuestrados. Entonces decían, hola Carlos, mucho gusto, 5 meses, hola Ariel, 6 meses, etcétera. Cuando llegué a ese punto y me di cuenta que estaba en el otro extremo del mundo, que no había muchas posibilidades de casi que ni de escaparse ni de salir en ese gran cañón, que llevábamos caminando muchísimo tiempo y que estábamos lejísimos de la civilización y que había varias personas allí que llevaban meses, pues fue cuando pude como de verdad aterrizar y saber que pues no iba a ser tan corto como yo me imaginaba, que eso podría durar meses o años. Y en ese momento yo me senté en una piedra después de saludar a todo el mundo y me puse a llorar. Y lloré, lloré, lloré hasta que se lavó mi alma más o menos. Y en ese momento y en ese punto yo tomé una decisión. Me dije a mí misma, bueno, hay dos opciones. Una, quejarse, amargarse y culpar al mundo, a la vida, al presidente, a la guerrilla, etcétera. O la segunda opción, hacer cada día un día bonito, ponerle la mejor actitud y sacarle el aprendizaje a esta situación, vivirlo con entusiasmo. Por supuesto que la primera opción es muy fácil, es que no tienes que esforzarte, no tienes que hacer nada. Y aquí va la invitación, la segunda opción. Exige un esfuerzo porque todo el tiempo tienes que estar observándote a ti mismo, observando tus pensamientos, observando tus emociones, no reprimiéndolas, observándolas y diciendo qué me quieren decir y cómo las puedo transformar, transmutar. Y ese ejercicio diario es el que al que respondo la pregunta Ariel, y es que es como una conciencia diaria de ti, de si realmente lo que estás pensando hoy te beneficia, si te está haciendo daño o si te está haciendo bien. Y si te está haciendo daño, ¿cómo lo puedes solucionar? ¿Cómo puedes cambiar esos pensamientos? ¿Cómo puedes solucionar esas emociones? Liberarlas, soltarlas, entenderlas para cambiarlas. Y eso es pues el reto que todos tenemos a diario y es la verdadera libertad. La verdadera libertad es la libertad de poder sentir lo que te conviene, lo que te hace feliz y poder pensar lo que es tuyo y no lo que te repiten otras personas o los programas de los que hablábamos que repites y crees que son tus pensamientos. Acabas de decir tres cosas muy interesantes. La primera, lavar mi alma. ¿Qué tendremos nosotros adentro de esa vasija que tal vez no está muy limpio? Que tal vez me está haciendo repetir una serie de eventos, aparte de toda la programación neurolingüística con la que ya vengo y con la que estoy acostumbrado a trabajar y la que saco a cada rato a relucir y que debería de ir cambiando. Porque, insisto en esto, lo importante no es todo lo que ya tenemos, sino que vayamos depurando, como nos dijiste muy bien, ir viendo qué viruses hay o qué es lo que hay allí que yo tengo que ir saneando de todo mi software, de toda mi programación interna para dejar de ser lo que he sido por X cantidad de tiempo y llegar a ser quien he venido a ser. Yo creo que mucha gente se va sin serlo, sinceramente. Claro, Creo que de mucha gente se acuerdo, va con el cuadernito de trabajo en limpio. de Qué triste, ¿no? acuerdo. Y lo triste es que en sufrimiento, porque yo creo que mientras menos nos miremos y menos estemos en conexión con ese ser maravilloso que somos y estemos como dejándonos llenar la vasija de los pensamientos y las creencias de los demás, más sufrimiento hay. Y bueno, pongamos tantos ejemplos que hay, y la clásica de una mujer sin hijos, entonces no se realiza, y entonces las mujeres que no tienen hijos, pues si se creen ese pensamiento que alguien puso en la vasija, pues vas a sufrir porque no estás realizada, pero si realmente sabes que viniste a un propósito especial y que puedes que tengas como propósito ser madre o puede que no. No hay sufrimiento, simplemente cumples lo que viniste a cumplir y ya está.
Y ahí estás hablándonos del segundo punto importante que dijiste, de un montón de cosas interesantísimas que nos has dicho, por supuesto, la elección. Yo elijo con qué trabajo y con qué me quedo. Decía Rockefeller, David D. Rockefeller decía, si usted no tiene nada, absolutamente nada, es el mejor momento para que usted empiece un negocio. Si usted no tiene absolutamente nada, es momento para ver con qué sí cuenta y se arme y se levante. Muchísimos millonarios empezaron precisamente en la mejor compañía de la nada, porque se dieron cuenta de la autovalía que tenían, de la capacidad que tenían y empezaron a producir exactamente de la nada, pero valorando lo que sí tenían, que eso es lo importante en esto. Ahora, el cambio, y quiero pasar de esto a que nos hables un poquito de cómo llegó el tarot a tu vida, que está llegando a personas que yo conozco y están con el susto de que, ¿qué hago con eso? Y estoy fluyendo en esto. Y Dios mío, ¿quién me estará hablando? Pensamos que para algunas cosas solo la parte negativa funciona y no va por allí el tema. Como yo me veo, como yo me entienda, como yo me sienta. A pesar, podemos tener gente tóxica, gente negativa, gente que está, perdón que lo diga así tan feo, pero metida en su propio hoyo, que sigan ahí si quieren. No sigamos ese ejemplo, sino veamos nosotros de qué manera, a pesar de esas circunstancias, personas, todo lo que sea que pueda estar pasando a nuestro alrededor, cómo nosotros nos vamos incorporando, poniendo en pie y echando a andar. Que bien dice el dicho, para luego es tarde. ¿Cómo puedo empezar a cambiar desde tu perspectiva, desde la experiencia que tú tuviste, que fue muy fuerte, no tengo la menor duda, empezar a ver las circunstancias de manera diferente para hacerlas trabajar a tu favor y que a pesar de que hay ups y hay downs, hay días en los que uno se va a sentir bien, pero en todo, Carolina, esto no sucede en todo. Como esposos, no sucede como empresarios, es normal. Pero ¿cómo haces más o menos para tirar una línea y que más o menos esté en el medio? Aunque a veces no me sienta tan bien y a veces la verdad es que lo que me siento es mal. Y a veces me siento demasiado bien. Cuéntanos cómo hiciste tú esa línea, por favor. Bueno, mira que creo que la diferencia es la visión espiritual, porque cuando nos sentimos como que estamos en el mundo, botados, a ver, defendiéndonos de los enemigos y de los ataques, es diferente cuando nos vemos como seres divinos teniendo una experiencia humana y cumpliendo un propósito y evolucionando. Y esa es la diferencia. De hecho, no sé si tú has escuchado o leído a Ariela Víctor Frankl, él ya murió, pero me imagino que sí, ¿cierto? Y él, precisamente, creo que fue uno de los pioneros en resiliencia, aunque no, él no mencionaba la palabra resiliencia, pero sí hizo estudios muy importantes al respecto. Escribió un libro que me encanta que se llama El hombre en busca de sentido. Y él decía que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encontramos un propósito. Si yo solamente sé que sufro y sufro y, ay, qué sufrimiento tan terrible, pues ahí me quedo. Pero si sé que estoy viviendo una situación difícil por alguna razón, así no la comprenda ya, la cosa cambia. Casi siempre creo yo que las situaciones difíciles, cuando las vivimos, no sabemos por qué las vivimos, sino después con la visión prospectiva es que lo comprendemos. Pero el simple hecho de saber que estoy pasando por una situación difícil, que no comprendo por qué la estoy pasando, pero que hay un porqué, ya hace la diferencia y ya te hace más fuerte. Y simplemente saber que pasar por las situaciones difíciles nos está moldeando, nos está puliendo, nos está volviendo más fuertes, nos está volviendo más sabios, ya es suficiente para aceptarla. Y es una de los de las claves o los puntos importantes em, para alivianar los momentos difíciles y es la aceptación, Una, una, aceptar la una, situación. una cosa, porque ya me estás respondiendo casi lo que te iba a preguntar, pero es una entrega a aquello. Lo que estás diciendo, no tengo el control, ni lo quiero tener, ni esta parte de la película de mi vida toca el punto de que yo deba de ser el director, ni el actor principal, simplemente
estoy. ¿La entrega es a lo que te refieres? ¿De acuerdo? Sí, es, no entiendo por qué, pero lo entrego y lo atravieso. Entregar tiene que ver con la aceptación, Ariel, por supuesto, porque precisamente cuando no aceptamos y no quiero ver o es imposible, es cuando más sufrimos. Es como si tuviéramos una piedrita dentro del zapato y no la quisiéramos ver. No, no pasa nada, si estoy bien. Y seguimos caminando y caminando con la piedrita en el zapato por no quererla ver, por no querer enfrentar y aceptar. Cuando hacemos esa aceptación, pues podemos sacar la piedrita del zapato o saber que tenemos que caminar menos mientras sale la piedrita del zapato, porque de lo contrario se va a generar una herida más grande. Y esa aceptación es la que nos aliviana, sabiendo que hay cosas que no puedo controlar, pero que por algo están ocurriendo y que tengo que hacerme amiga o amigo de esa situación mientras pasa, porque todo pasa además de todo, ¿no? Creo que uno de los problemas más grandes que nos sucede a los seres humanos, y es demasiado frecuente, es que yo no me quiero enterar. Lo que me está fastidiando es una piedra en el zapato. Si me sigo haciendo Sí, daño, porque no me da la gana enterarme. Y porque no me da no la gana queremos ver. tampoco, no me da la gana tampoco hacer algo al respecto, Carolina, que es peor todavía. Pero De acuerdo, nos no pasa. queremos ver. Y no querer ver, cuando no queremos ver, no podemos encontrar la solución. En mi caso, tuve en el secuestro muchos días de no querer ver hasta que llegué y me senté en esa piedra a llorar, pero antes es como, no, yo creo que ya casi nos suelta, no, yo creo que estamos yendo para el sur, aunque nos estaban llevando al norte y ese no querer aceptar la situación. Y cuando ya te toca aceptarla, es cuando tú puedes decir, bueno, la acepto, no me gusta, quizás no lo puedo solucionar mañana, pero voy a buscar soluciones y voy a hacer una estrategia o voy a hacer un plan o voy a hacer, a tener la mejor actitud, que es lo que sí puedes controlar mientras se soluciona la situación. Yo creo que el modo supervivencia no contiene el no dentro de sí, sino más bien tratamos de ver el cómo. De Viktor Frankl hay uno que se llama Sí, The will to meaning, como el significado o la voluntad de encontrar significado. No sé cómo estará en español. Y hay otro que se llama Sí a la vida. Ay, si pueden conseguirlos, deben estar en PDF, probablemente consíganlos, vale la pena. seguro. Y de él, yo me atrevo a decir que lo que sea, o sea, lo que hubiera hecho este señor, por favor, una sapiencia y un manejo de la resiliencia, como bien dices, sin mencionar la palabra, porque ¿cuántas personas han sido resilientes sin saber que lo que se llama es resiliencia aquello? ¿Cuántos han sabido salir adelante sin saber que lo que están siendo es precisamente resilientes? Bueno, y para ir cerrando, cuéntanos, ¿qué es eso del tarot? ¿Cómo llegó el tarot a tu vida? Y tal, cuéntanos, por favor. Bueno, eh, um, ahí sí creo que es esa búsqueda, en esa búsqueda llegó y llegó por un lado muy bonito, porque llegó por el lado filosófico, el lado cabalístico, lo que has estudiado, cabala. Y pues inicialmente lo empecé a estudiar pues por su simbolismo y por, digamos que los significados metafísicos que esconde esa simbología en el tarot, muchos años. Luego, de la mano de una señora que lee muy bien el tarot, comenzamos a dar clases de tarot. Yo daba la parte filosófica y ella daba la parte práctica y de interpretación del tarot. Y de la mano de ella, ella se llama Blanquita, pues aprendí a interpretarlo de las varias veces que dimos la clase a diferentes alumnas con prácticas y todas. Ya la cuarta, quinta vez, pues yo ya estaba pues muy, muy muy segura de hacer la interpretación del tarot. Y Como pues decimos aquí, ya se estabas creó afilada, entonces ya veías exactamente. cómo iba el tema. Y entonces fue una mezcla muy bonita además, porque, bueno, cada cual además le encuentra su visión, su forma de interpretarlo y creo que la visión filosófica y simbólica que tengo del tarot lo hace parecer mucho más especial que cuando solamente lo vemos como una herramienta predictiva, que no es solamente eso. Puede que sí, pero
creo que es más una guía y esa guía o el tarot, así como las estrellas en la astrología, son espejos de lo que hay dentro de nuestro ser y a mí me parece linda la simbología o la metáfora que cuando nosotros nacemos, nuestro espejo son las estrellas y la posición de las estrellas y ese espejo que es la astrología nos va a decir pues quiénes somos, cuáles son nuestros retos y todo. Lo mismo pasa con el tarot. El tarot cuando lo ponemos y lo desplegamos, te está mostrando un espejo de quién eres tú. Y mi intuición se conecta con ese campo en donde todos estamos unidos. Tú eres una gotita del mar, yo soy otra gotita del mar. Y cuando estamos en una consulta, una interpretación, pues estamos en el mar y está ahí toda la información. Y el tarot es ese espejo que está viendo lo que en ese momento está en tu conciencia. Yo no creo que el tarot prediga el futuro, porque nosotros somos creadores de nuestro propio futuro, de nuestra propia realidad, pero sí es como si tomara una foto de tu energía actual y pues que si no te gusta la puedes cambiar porque tienes el poder para hacerlo. Yo creo que esta nueva era de Acuario y de nueva era de conciencia nos tiene que hacer saber que somos creadores de nuestra realidad y que no somos como tan pasivos, ¿no? Que era como la energía del tarot pasado, que alguien te leía el futuro y ya no tenías nada que hacer y entonces a uno le daba miedo que le dijeran cosas feas. No, eso ya es vieja energía. También había personas y por eso creo que le preguntan a la gente, ay, sí, pero es que me han dicho que es malo y es porque en la vieja energía muchas veces quienes interpretaban el tarot podían sugestionar a las personas o manipularlas o sí, o pero ya con esta nueva conciencia de que, pues, que yo no me dejo sugestionar, elijo lo que me gusta, lo que siento que resuena conmigo y lo Lo que que te no, va. lo reviso y lo cambio. Entonces podríamos hablar desde tu percepción, respetando la percepción de los demás. Por supuesto, tarot es igual que intuición y canalización en vez de lo que podríamos pensar que es igual a brujería. De acuerdo, de acuerdo. Para mí, ¿qué es brujería? Y para mí es cuando tú intervienes en el libre albedrío o en la voluntad de otra persona. Y eso es intervenir contra la libertad. Otra persona que es uno de mis temas favoritos. Entonces, nada, Que es como si, manosear la si vida de la otra persona, ocurre ¿no? eso, Claro. adiós, porque nadie puede intervenir en tu libre albedrío, en tu voluntad, en tu libertad. Te puede ser una guía, un consejo, pero nunca una sentencia. Eso ya pasó de moda. Eso es vieja energía. Y pues claro, hay ese tabú sobre el tarot, aunque habrá pues gente que lo ve desde otro punto de vista. Yo a veces pongo en YouTube Escorpio y entonces salen varios tarotistas leyendo a Escorpio y hay unos que yo digo no resueno con ellos porque es como este que te hizo daño va a caer y bueno, pues como muy trágicos y muy, ¿sí? Hay unos que son Y muy excesivamente dramáticos sí, y ni y qué muy desde decir el negativos. victimismo, sí, de acuerdo, Bueno, el victimismo vende, ¿no? claro. ¿Qué quieres que te diga? Sí, entonces ese que te hizo daño se va a morir, cosas así que uno dice, pero ¿en serio que están diciendo eso? ¿Cómo puede ser? Y tú le dices, se está Yo no adelantando creo los que acontecimientos, porque de que se va a morir, pero digo, no se va a morir por eso, ¿cierto? probablemente. Sí, Bueno, sí, o sí. tal vez sí, que sabe uno, pero decirlo es otra cosa. Quisiera que nos repitas, por favor, cuál es tu canal y dónde podemos conseguir Diario de mi cautiverio y Resiliencia. Bueno, claro que sí. Mi canal es Carolina Rodríguez Amaya, así me pueden buscar, o arroba Carolina Rodríguez Amaya, sin la A. Y los libros Diario de mi cautiverio y Resiliencia, 12 claves para ser feliz. En momentos difíciles es el subtítulo. Pueden encontrarlos en mi página web www.carolinarodriguezamaya.com o los buscan por el título o por mi nombre en Amazon. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quedan unos cuantos programas pendientes todavía porque quiero
que nos relates un poco más acerca de ti y de tu vida también, que es Cuando muy quieras. interesante. Muchísimas gracias. Y de Genial, cosas Ariel. también que has estudiado y que nos puedes, en aquellas cosas también que nos puedes dar mucha luz. Y gracias a ustedes también que están acá con nosotros. Esto fue Muchas gracias. Reconectando Almas con un programa muy especial entre el cautiverio y mi libertad, con nuestra querida Carolina Rodríguez Amaya. Soy Ariel Svi quien les dice gracias. Hasta la próxima. Gracias, Carolina. Hasta entonces. Muchas gracias. Placer.